una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos en tu programa de programas Sin Miedo al Éxito. Qué bendición poder estar con ustedes, pero ¿eres tú, Yair? Yair, sos vos. Yair, ¿Qué te pasó? Yair está al otro lado, ve. Yair. Yo soy Yair. ¿Sos vos? No, hombre. ¿Qué hiciste? Te miro algo diferente. ¿Qué te pasó? Es que me obligaron a trasquearme el pelo. No, yo buscando inspiración y dije, Yair es mi inspiración. Cris y hasta largo lo trajo. Sí, hoy. yo traje el pelo suelto. Unos dicen obligación, otros dicen obediencia. Las dos palabras inician con O, entonces tómenlo como ustedes puedan percibirlo de mejor manera. ¿Y te pidieron que obedecieras con cincho o cómo? Así con mucho amor. ¿Con cincho? ¿Por cincho o por amor? Ajá. No Pueden sé. ser las dos. Pueden ser No las te dos. reconocí, en serio. En el corte nos contará. Sin No, comentarios. el corte porque le hicieron en la cabeza. Es que yo pedí, todo inició pidiendo un desgradado. Y me hicieron un desgraciado. Córtenme solo las puntitas, pero me cortaron todo el pelo. Todo inició yo pidiendo un degradado y me hicieron un desgraciado. No, hombre, pero que re bien. Bueno, te ves bien. No, el que es guapo, No hay que mentir por convivir, dice por ahí. No hay que mentir por convivir. No, pero qué bueno tenerte acá, Cris. Qué bueno que estés con nosotros en Sin Miedo al Éxito. Nuevamente los miércoles. Miércoles de confesiones. confesiones. Entonces, Ya hoy- comenzaste a confesarte desde el principio. Vean lo bueno que va a ser este programa. Iniciando y la primera confesión de la noche. Así que eso se va a poder buenísimo. Si quieres confesarte con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer? 4215-8766. Así que como no es costumbre, está Cris, estoy yo acá. ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? Con machetes afilados. Se presenta Sin machete, acá está Astrid Tobar. y Donaldson Lemus. Y bueno, esto es Sin Miedo al Éxito. Hoy miércoles 7 de mayo del 2025. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante buenísimo. Y como lo dijimos al principio, a veces obediencia, a veces obligación, a veces de mala manera, a veces de mala cara, a veces como una mala actitud. Pero también es una forma de poder expresar amor. No las malas caras, sino la obediencia. Eso no lo entendí, ese con mala actitud. O sea, ¿me vas a obedecer o...? No, la mala actitud es así como, mira, a las meras 12 del mediodía, mira, anda a comprar tortillas. No, mucho calor, mamá. Uy. Calor, eso pero sí, sí, ahorita. eso es mala actitud. Pero si ahorita está fresco. ¿De qué estás hablando? Es cuestión de percepción. Hay un calor y las mamás hacen caldo, ¿verdad? Qué rico. Antojando caldo nuevo. Qué bueno, Caldo de res, un buen caldo de Uy, pollo. sí. Dice, qué bueno mamá quiso caldo. Porque yo tenía un frío que ya no aguantaba ese niño sudando. Imagínate hasta qué punto puede llegar la obediencia. Algunas veces les hicieron comerse la comida si no le decían que se las iban a dar a la fuerza. Hombre, Porque sí. por la nariz te lo ibas a terminar. Yo no quería decir yo eso, pero ajá, sí, justamente eso. Frases de papás. A mí nunca me hicieron comerme la comida a la No, fuerza. hombre, a mí me pasó que A mí me decían, vas a dejar sin comida a la gente. Ya no comas. a nosotros nos pasaba también así como ¿les gustó? Ujú. Ay, delicioso. Y no, tal vez no, ¿verdad? Fíjense que mamá hace un mole delicioso, de verdad. Hablando de las comidas que hacen las mamás, que ya casi es 10 de mayo, mucha casi. Es cierto. ¿Qué le vamos a Felicidades a las mamás. Vergüenza. Mejor con ese pelo. No. Sí, No, me lo merezco. Me lo hashtag No, hombre, foto de pero en Yair el como el día, nuevo Yair, corte. en el día. ¿En el día? Ajá. ¿Y en la noche? También. Muy bien, Yair, bien. Bien. Bueno, no sé si ustedes también le dan vergüenza a sus mamás. Si no, es solamente una broma.
Dios te dice hoy, tus acciones hablan mucho más fuerte que tus oraciones. La mujer del flujo de sangre no necesitó una oración, sino una acción de fe para ser sana. Es por eso que Dios no responde oraciones que no están respaldadas por buenas acciones. Programación que cambiará tu vida. Alternativa 107.1 FM. Regresamos a tu programa ¡Sin miedo al éxito! y te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros al 4215-8766. Hoy es miércoles de confesiones, así que puedes hacer llegar esa confesión 4215-8766. Chris estará escuchando tu confesión y avalándola. No, estará juzgando tu confesión. Estará riéndose de tu confesión. Me apunto. Y en el tema de hoy, obediencia igual a amor. ¿Igual a amor o igual a cincho? Igual a amor. A El tema de chicote. hoy. Sí, Obediencia es cierto. igual a amor. Y vamos a ver, ustedes, a ustedes sus ¿Les dieron mamás o sus papás les dieron cincho? Sí, bueno, está muy obvia la pregunta. Pero lo que sucede es que no Depende, le si amor. era con paleta, con cincho, Sí, con escoba. sí, o con lo que tina, agarraran. Con jabón de ese de bola para lavar trapeador. Y no les pasó que en algún momento, pues ya sea mamá, Todos papá, amamos a nuestra abuelo mamá. o algún familiar les ha dicho, es que el perro es más obediente que vos. Ay, ay, ay. Un burrito. Es ¿no? cierto, sí. Pero también han dicho esa frase de a mí me va a doler más que a ti. Y, No, Mentira. Eso no. A mí me gustó una vez que escuché esa frase porque estaba mi abuela en ese mismo escenario y le dijo, vamos a probar con vos, vamos a ver si te va a valer igual. Le dijo. Ajá, y así como, Tu abuelita te defendió a vos. ajá, digamos que mi mamá estaba diciendo, no, es que esto te va a doler más a vos que a mí. Vamos a probar eso, vamos a comprobar eso. déjà Se puso bueno. Ajá, y viene y también hace. Abuela. Y se puso bueno eso por ahí. Y dije, oh, aquí va a haber pelea, pero no, solo era una demostración. Nada, me imagino aquel. Le dijeron así a su mamá y pelea. Y solo me hacía la mirada así como que en la casa nos arreglamos. Y esa era peor. Ups, Pasa ya que no te va a ya pegar. no era conmigo el asunto. Esa es otra. Sí, Pasa yo- que no te voy a pegar. Yo tenía un compañero en la escuela, ustedes, que la mamá solo le hacía así. ¿Así? Le levantaba los dos dedos. Ajá. Dos Como hinchazos. Moripas. Ay, cuando ya sabes. Ay, Y por pobrecito supuesto no aquel. Se ponía a significaba llorar. paz. Ah, no, o él se iba de este mundo. Él se iba de este mundo. Se imaginaban los dos hinchazos. O me imagino, o leñazos, o lo que. Lo que pasa es que ahora lo dos que dice martillazos. Astrid, uno levanta los dos dedos, dice amor y paz. No, él era No, paz. No. Él era dos. Dos llenados. Sí. Ah, o sea que depende, o sea, los dedos que levantara. que levantaba. Eso se iba ganando. Ah, era el número de cinchazos. No, porque también había el que. El hacerle con la mano así. Como Como que- cortar algo. Ah. Con un machete o algo así. Ay, eso O era. con los te voy a dar. ojos, ustedes. Ay, no, mucha. Los No, eso es verdad. ojos. Porque fíjense que cuando yo estaba pequeño y había una reunión, y mi papá estaba viendo algún problema con alguien en casa, solo nos miraba y nos hacía una mirada así como que. Hacen chiquitos los ojos. No, hace una mirada así. Y yo ya entendía que decía, ¿qué estás haciendo aquí? Mira qué hora es. Anda, acostate. Por favor, te empachamas. O te Por pega. favor, te cepillas los dientes. Y quiero que cuando llegues ya estés bien dormido. Algo así, solo la mirada así. Y te volteas al lado derecho, así. No, hombre, de veras, ¿no? Pero antes sí era así bien, nos entendían, los papás los entendíamos con los ojos. Ahora les hacemos ojos a nuestros hijos y casi nos dicen así como, pelea, igual que hay Es un ahí. reto. Sí. Sí, ¿Y usted es un reto. qué? ¿Y usted qué? ¿Por qué me hace esos ojos? Fíjense, muchacha, que yo cuando estaba pequeño, nosotros no tenemos hermanas.
Y algo que nos decía. Buen ring de boxeos, hermano. Sí, sabía. Sí, porque yo Puño le limpio. pegaba al más pequeño y entonces el que me seguía a mí para arriba, que es Juan, me pegaba a mí. Y entonces Moy me defendía y le pegaba a Juan. Entonces después nos pegaban a los 4. En la esquina derecha, Mollito. La cosa es de que había una frase, la misma que vos le decían a tu amigo con los 2 dedos. Ajá. Decían, por favor, compórtense o le vamos a decir a la niña. Ah, esa parte iba a llegar yo también. Ya lo escuchaste. No, sí. ¿Cómo así? En mi lado era otra. Le ponían nombre. Le ponían nombre al castigador, al cincho en este caso. Pero terminate ustedes, después cuento la mía. No, eso es cabal. ¿Y El quién era la castigador niña? era un cincho, un chicote que Ajá. estaba colgado en la pared. Esa era la niña. Esa era la Sí, niña. una paleta. Ah. así. Entonces- la niña va a estar. Qué bonitos sus hijos. Cuando usted le dice que la vez era la niña, ellos cómo hacen de caso, ni modo. Si no era paz, digo. ¿Y cómo era tu castigador? Es bien interesante porque cada vez que estábamos molestando con mis hermanos o con mi hermana en este caso, siempre llegaba mi papá y nos decía, en la casa los espera Mr. Pancho. Ajá, Mr. Pancho. Y todos se preguntaban cuando... ¿Quién era Mr. Pancho? ¿Y Mr. Pancho quién es? Les decía. Y mi papá empezaba y les enseñaba a ¿Algún Mr. Pancho. peluche? Sacaba el sitio, este es Mr. Pancho. Decía. Acá, entonces cada vez que mi papá nos decía, Mr. Pancho allá en la casa los esperan. O este es Mr. Pancho. Decía, o Mr. Pancho ya saben de qué forma les habla a ustedes. Dice, porque... No, hombre, les hablan en sílabas. Ajá. Pórtate bien. No, Mucha- mamá, y a no. ustedes no les pasaba que los agarraban de una mano, les comenzaban a pegar y comenzabas a dar vueltas. Como trompo. Ajá, uno dando vueltas. Ah, como- sí, y como que siguiéndolo, no siguiéndolo. Nunca se cansaba. Y era como tratar de ocultar las partes donde dolía más. No, hombre, pero uno lo hacía para que no le alcanzara el chicotazo. Nunca se pusieron 2 pantalones, 3, Ajá, 4. sí. ¿Les funcionó? Y una vez me pasó. La sábana sí me Bueno, funcionó. no sé si La sábana sí me funcionó. No sé si se puede contar en ese segmento. Se puede. Ok, muy bien. Una vez estábamos saltando con Moy en la cama. O sea, Moy es mi hermano más grande, pero estábamos niños. Duérmanse. Y no nos dormíamos. Y yo vi que mi mamá pasó a traer a la niña. Entonces, Moy, ahí viene mi mamá, le dije. Con yo. la niña. Y en la cama nos tiramos de cada uno en su cama, pero yo le tiré una raqueta de ping pong a Moy y yo también. Pero yo, como ya sabía que mi mamá nos había advertido, yo agarré la niña y la fui a tirar. La fui a Eso está esconder. bien. Entonces cuando vi que fue a Eso. buscar a la niña, "Ay, viene mi mamá", dijo. Le dije yo, y ¡pum! Le pasé una raqueta a Moy y yo una raqueta y nos la pusimos en las partes nobles. Y llegó mamá, ¿y dónde está la niña? Dijo que no la encontré, pues con la mano les voy a dar. Dijo yo con la raqueta puesta ahí, y tas. Y Moy también, Esto me tas, dolió tas, más a tas, mí tas, que a ti. Uy, sí, me dolió más. Y lo más real es que uno hacía como que verá. Y cuando se fue. Cuando mi mamá, es que también, ¿verdad, mucha? Yo me saco la raqueta y va a risa y mi mamá entra otra vez de regreso. Con la raqueta me voy a dar. Aquí la encontré. Ya hay otra La nueva niña. Pues sí, ya vieron, miércoles de confesiones. Miércoles de confesión empezamos fuerte. Fuerte. Y en eso de obedecer también a nuestros papás, o sea, hablando acerca de los hermanos, muchas veces nos tocaba ser cómplices. A veces mamá o papá complicidad. salía. Cuando yo regrese tiene que estar esto limpio, ¿va? Te dejaba como que cierta tarea. No, hombre, eran unos Y 30 todo segundos antes el de que día, entraran más ajá, y rápidos. todo el día viendo tele o haciendo cualquier cosa. Ya cuando Escuchaba. mirábamos que o los perros empezaban a ladrar porque Ay, mamá ay, ya ay. estaba cerca, era como que levantémonos y... Y todo lo que no hicimos en el día era hacerlo en 30 segundos. Te da un mini infarto en ese momento. Qué emocionante, ¿verdad? Vivir la vida al extremo. Adrenalina pura. La vida de niño, Adrenalina. ¿va? Sí. Y les animamos a los padres que hagan a sus hijos vivir también. Los actuales, ¿sí? El Sí. camino de la vida. Sí. Es bien interesante cómo puede llegar uno a ver o tener la percepción del castigo. En este caso, como los papás eran pero tan creativos cuando se trataba de dar un castigo en específico. A mí me llamaba siempre la atención la forma en la que muchas veces nosotros no utilizaría la palabra miedo, sino que
Solo cuando te decían algo, ya te imaginabas el escenario que te iban a caer tus buenos hinchazos, ya te imaginabas la forma en la que te iba a caer tu bueno. Ajá. Y me pasó en diferentes momentos que me decían siempre esa misma frase, Mr. Pancho está esperando en la casa. Y cuando llegábamos, ¿dónde está Mr. Pancho? Decía mi papá, ya lo habíamos tirado nosotros como 3 hinchos, 4 hinchos. Capaz siempre le tocaba comprar otro Mr. Pancho. Otro Mr. Pancho. Ajá, la cuestión es que una vez ya no los pude tirar yo, los nuevos que compró porque los escondió, pero mi hermana sabía dónde los había escondido. La cuestión es que ya no los tiró, los escondió mal. Entonces cuando los escondió, la cuestión es que mi hermana tan inocente viene y mi papá anda preguntando ¿dónde está mi cincho? Es que yo los escondí ahí debajo abajo de la cama. Porque cuando ahí debajo de la cama y cuando querés pegarnos así no los encontrás. Todavía le confesó el pecado. Es que por eso es bastante interesante. Ella tenía que venir los miércoles aquí. Y le dijo, solo porque me dijiste, no te a ti no te voy a dar, pero allá yo sí. Entonces, lastimosamente, cuenta la leyenda que ese día sobreviví para contarlo. Aquí estoy. He sobrevivido. Sigo vivo. Qué bonito fue ser obediente de niño. Escondiste el cincho. La gran hasta ensilada. Ustedes eran obedientes. Yo sí. ¿Por qué te reís? Yo me costaba. Sobrevivir. Si estamos vivos es un logro, fuimos obedientes. O supimos mentir bien. Así dijo un niño. Le dijo, ¿qué es la mentira? Le dijeron en la escuela dominical. Abominación a Jehová, le dijo. Excelente, pero también mi pronto auxilio en la tribulación. Buen auxilio. Qué pilas. Eso de ser obediente es bastante difícil. Yo siempre lo considero bastante difícil. Y mi percepción, sino mi concepto de obediencia diría que es darle la razón a alguien más, incluso cuando no la tiene o cuando también la tiene. Yo diría esto es obedecer desde una percepción bastante fácil de poder entender. Por ejemplo, cuando te dicen tus papás, mira, hazme caso, mira, obedece. Yo sé por qué te lo digo. Si aquel se tira de un puente, vos también te tiraste. O también nuestras mamás utilizan una frase bien común que dice, algún día me van a matar ustedes. ¿Y qué van a hacer sin mí? Nosotros, y eso es de tirar, si se tira del puente uno detrás o un barranco, otro, decía. No, mamá. Yo fui la que incité a... Yo me tiré primero. Usted crió un líder. Les voy a contar uno. Tengo influencia. Nosotros tenemos una perrita que se llamaba Bagheera, así como la de Mowgli y el libro de la selva. Y nosotros teníamos, es una perrita muy brava, era una Stafford cruzada con Rottweiler, o sea, tenía su sangre. Sí, tenía su sangre azul, ¿no? Pero nos protegía mucho a nosotros. Y lo que nosotros hacíamos, lo que decís, no, si uno se tira al barranco, vos te tirás. Sí, fíjense, muchachos. La Bagheera nos salvaba. Nosotros nos íbamos a un río donde cuando llovía, así como llovió hace como 2 días o ayer. Ayer. Fue muy fuerte. Nosotros buscábamos donde se hacía una poza porque se hacía un remolino. Y nos tirábamos al río con la Bagheera, pero con ella encadenada a nosotros. Y la pobre Chuchita buscando cómo salvarse la vida nos sacaba a nosotros jalados del remolino. ¿Y ustedes sabían nada? Sí, pero estábamos en un remolino como un río revuelto, vamos. Sí. Pobre la perrita. Pobre la perrita. Entonces, me toca, decía el otro. Ya iba. Y la pobre perrita así como que... No, ya le gustaba la Chuchita. Qué maldad. Si estamos vivos es por pura misericordia de Dios, mucha. Pero sí, vamos a la obediencia, ¿verdad? Porque yo obedecía a mi hermano más grande que me decía, te toca, y me iba yo, ¿verdad? La obediencia de los perritos también. Queriéndose salvar la vida. Nosotros, hermanos menores, fuimos bien obedientes. Fuimos bien obedientes. No teníamos ninguna. Y los mayores fuimos grandes líderes. Dirigimos el mundo. La humildad. Ahí humildemente. No, pero verdad que los pequeños sí tenían las suyas. Por ejemplo, Pablo, el más pequeño, el pelón, viene y nosotros teníamos en aquel entonces, mucha, nada que las cámaras digitales, cámaras de rollo.
y había unas cámaras que habían para proyectos de la iglesia. Y cuando sentimos todo el rollo estaba gastado. Y en aquel entonces eran de 36 fotos, de 24 fotos. Que nada que ver ahorita que tomás 5,000 fotos con un celular. Y pues vienen y tomaban un montón. Cuando encontraron los rollos dijeron, ¿quién tomó las fotos del rollo? ¿Nadie? No, yo no fui papi. Yo no fui papi. Todos los tres. Y Pablo, yo no fui papi. Total es que bueno, como nadie dijo y como todos se protegen, a los 3 grandes les voy a dar. Porque el pequeño no creo que haya sido. Cuando revelaron los rollos, sí, o sea, nos justiciaron con la nena. Ay, nos acaban de comprar cinchos nuevos, hijo. Cada quien me da su cincho. El cincho de cada quien. Y a él no le dieron porque era el más chiquito. Cuando revelan los rollos, aparecen las selfies de él, ¿verdad? Pero te digo, los chiquitos, a nosotros nos dieron por el... Eran inocentes, soy inocente. Sí, el inocente. Donaldson, ya vi por dónde vas. Te va a caer duro. No, ustedes, es que, por ejemplo, nosotros no tuvimos tan así como, ¿qué? Fuerte, va. Mi papá me cuenta que tiene 4 hermanos y se le había perdido una ficha de 10 centavos a mi abuela y no la encontraba y se la ganaba por ir a pelar maíz, va. O sea, entonces, que era en aquel entonces. En aquel entonces. Era plata. Era plata. quetzales en ese tiempo. Algo así. Ajá. Entonces vino y agarró un cuento para pegarle y les pegó a todos. Y apareció la ficha. En el ruedo del delantal. se había quedado enclavado. Entonces, ya por gusto le pegué a mis hijos. Dice que Dios no eso y todo eso. Tampoco se repitió. Yo abrazo a mi abuelita, la abrazo y me pongo a pensar que cuántas cosas no haría. Gracias a Dios nos hacen ese tiempo, Sí, si no hubiera sobrevivido. porque nosotros la conocemos ya así como abuelita, amorosa y todo, pero nunca la conocimos como mamá dominando el mundo, como dice. Los que eso no me lo sabía. ¿Los qué? Los mayores dominamos el mundo. Éramos buenos líderes. Sí. Muy bien. Ahora dirigen el mundo. Ahora dirigen el mundo. Dirigen el mundo porque ellos quieren, no porque ellos querían. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar continuamos con más de este temazo. Obediencia igual amor. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 42 15 87 66 y cuéntanos, hay una confesión de cómo era mamá contigo, como tú eras con mamá también. Coméntanos y ya volvemos con más. Eres increíble. Hola, Radio Alternativa en Chiquimula. Soy Josh de Miel San Marcos. Sigan adelante. Qué bendición por saludarles. Gracias por siempre bendecir y orar por Miel San Marcos. Y toda la música la encuentran aquí en Radio Alternativa. Bendiciones. Radio Alternativa, cambiando el rumbo de tu vida con el mensaje de Jesús. Dios tiene para ti algo nuevo. Hay más por venir. Seguimos gritando nuestra alabanza incluso cuando estamos rodeados de problemas, porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar una paciencia apasionada en nosotros y cómo esa paciencia a su vez forja el acero templado de la virtud, manteniéndonos alerta para lo que Dios haga a continuación. En una expectativa alerta como esta, nunca nos quedaremos sintiéndonos estafados. Todo lo contrario, no podemos juntar suficientes recipientes para contener todo lo que Dios derrama generosamente en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Romanos 5, 3 al 5. 107.1 FM.
7 de la noche con 36 minutos. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito en esta noche de miércoles de confesiones. Continuamos hablando del tema que es obediencia igual a amor. Y quiero recordarte que en este mes, en Radio Alternativa, en este mes de mayo, claro que sí, vamos a estar hablando sobre obediencia, la importancia de desarrollar una buena aptitud y una buena actitud con relación a la obediencia, que también es una forma de poder ser íntegros, de poder ser humildes y también poder desarrollar el amor, que es lo que esta noche estamos hablando precisamente. Obediencia también es un sinónimo de amor, porque cuando somos obedientes también estamos amando, y aunque muchas veces nos cueste, si no podemos obedecer, estamos también fallando al amor que muchas veces decimos tener a nuestros papás o a alguien que está de cierta manera liderando o está ejerciendo autoridad sobre nosotros, que creo que es un tema que vamos a hablar más adelante con relación a la autoridad y qué piensan ustedes sobre esto. Pero antes, ¿qué les parece si hablamos sobre cómo muchas veces nuestra actitud es determinable para la obediencia, o para ver de qué manera realizamos las cosas? Si en realidad las hacemos con amor, por compromiso, por obligación, o porque en verdad no te queda de otra, porque te va a caer cincho si no lo haces. Sí. Vamos a hablar con relación a esto. Yo muchas veces, en la actualidad, no quiero irme a mi niñez porque no lo recuerdo tanto, pero en la actualidad... ¿Era blanco y negro todavía todo? Casi. Recuerdo que en la actualidad, bueno, mejor dicho, en la actualidad soy mucho de hacerle mandados a mi mamá, a mi papá, pero no lo hago con tanto amor cuando me dicen que sea ese el mediodía o a eso de las 12:30, sí, 1 de la tarde, el sol está en su mero esplendor y sufres más si andas en moto. Yo siempre ando en moto, entonces sufres por el calor, por el sol. Entonces cuando me dicen, mira, anda a comprar a la tienda, mira, anda a traer esto, mira, anda a comprar tortillas, mira, anda al cajero, mira, haz esto, yo... Sufres por ser el que domina el mundo, por ser el rey. Pero sí. Es el pago de un líder. Es el precio que se tiene que pagar. Es el precio que se tiene que pagar, lastimosamente. Entonces yo, ay, dentro de mí, a veces se me ha salido así como, ay, más tarde, hombre. A veces se me ha salido. Pero a veces dentro de mí, va, pues voy a ir, dame lo que tengo que, si me es dinero, dame el dinero para ir a comprar, o si es que hacer otro mandado, dame lo que voy a necesitar. Entonces me ha costado muchas veces, y creo que va todo también intencional a la acción o a la actitud que tomamos con relación a esto. ¿Ustedes qué piensan? Muchas veces está correcto o no que no hayan deseos dentro de nosotros para hacer un favor, para obedecer a nuestros papás. Por ejemplo, sabemos que papá o mamá no tiene la razón en algo, pero aún así tienes que obedecer. Tú sabes y estás completamente seguro que no tienes la razón, pero tienes que obedecer. ¿Estás obedeciendo con amor, por obligación? O cuando practicas de esa manera la obediencia, aunque no estés de acuerdo, es amor. ¿Qué piensan ustedes? No, fíjate que yo pienso de que en ese momento no lo entendemos como amor. En ese momento lo entendemos como obedecemos por obligación. No, no me queda de otra. No me queda de otra. Pero es escucharlos. Ajá. Pero al cabo del tiempo lo entendemos. Y la frasecita, algún día vas a ser papá. Cuando seas grande lo vas a entender. Es pero que tengas tus hijas. Y ¿saben qué deseaba yo mucha? Decía yo, y eso es verdad, yo lo dije de pequeño, cuando después de que me pegan, yo quiero ser papá algún día, porque si le voy a pegar a mis hijos también, yo decía. ¿Es en serio? ¿En serio? Pobre Crisiote. Pues sí, pero esa obediencia muchas veces también es por conveniencia. ¿Tienen una niña ella? Sí, tengo una nena, pero no tiene que obedecer así. Así a ella le digo, sí, a ti no te pego. No, tampoco no le pego a los patojos. Me pongo a llorar con ella. No, ya Christopher la vez pasada, no sé si recuerdan que dijo, una vez llegué a trabajar. Bueno, pero ya nos salimos del tema y ayer otra vez. Llegué a trabajar y ya estaban listos como, a tu papá le voy a decir cuando venga. Y le dije, yo no sé ni por qué le tengo que corregir a mi hijo. Entonces lo encerré en el cuarto y le dije, bueno, mijo, yo no sé qué hiciste, contame. Y me contó, le digo, ok, pero si no nos va a ir mal a los dos si no te pego. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a pegar a la cama y tú vas a gritar como que te estuvieras pegando a ti. Bueno, esa fue una confesión. Ya, cerramos el paréntesis. Lo que estabas diciendo ya ahí. Ahora sí, al volver. Pues la cuestión es de que muchas veces obedecemos no porque lo querramos hacer en ese momento. Sí. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces lo hacemos también por conveniencia, porque tal vez en el mandado que te mandaron a hacer es anda a ir y te compras una tu coca.
Entonces, vaya, pues el sacrificio que tiene que ser un líder. Miren, Un alfa. con la cosa de las verduras, está el ejemplo también. Ajá. Antes las verduras se comían, se obedecía a comerlas por obligación. Ajá. Ahora se comen por salud. Ahora las comemos por salud. Es cierto, es Sí, cierto. estamos. Sí. Bueno, mucha, pero vos sos primero, sos de tercero, sos que Yo soy segundo y último. segundo y último. Ajá. Tú eres primera y ahí eres primero. Así que aquí estamos de en medio. Yo soy de en medio también. ¿Nos ha pasado, sí o no, don? Que muchas veces papá o mamá no tienen para comprarnos a todos el estreno. Y solo el primero le compran y todos los demás repetimos. Sí. ¿Verdad que sí? Nos pasaba con las tortillas de harina. Ay, con la compra sí. Con las tortillas de harina. O sea que se compraban una tortilla de harina y gracias a Dios en aquel entonces no comíamos mucho. como comemos De ahora. una alcanzaba para los dos. Sí, no, en una sí podía alcanzar para los dos o incluso a veces hasta para los 4. Pues, Y eran sí. chiquitos. Era pequeño. Se dividía en 4 partes. Una mitad, en la mitad de la mitad. Sí, la mitad de la Y mitad. a veces tocaba la orilla donde no tenía ni carne ni nada. Nos pasaba eso. Sí. Pero nos pasaba también que cuando compraban ropa para el más grande, y uno iba como por obediencia a ayudarle a tu hermano, entonces uno ya buscaba la conveniencia. No, Moy, ponete esta, mira, te queda chilera porque a mí me gustaba. Porque algún día me iba a tocar a mí, ¿va? Entonces era la Tenía obediencia. derecho a escoger. Sí, porque era la obediencia de que algún día me va a quedar a mí. Y de veras, mucha. Yo era el que terminaba de usar la ropa que todos estrenaban. O sea, ya Moy se la era estrenaba, ya sin la color. pasaba Juan, de ahí lo usaba yo. Y ya no se la pasaba Pablo porque pobrecito ya está muy viejita la ropa, ¿va? Y a él le compraban nueva y a Moy también. Y yo siempre repitiendo. Y creo que en eso tienes razón, Chris. O sea, en el momento no comprendemos, ¿verdad? De querer hacerlo por voluntad propia, sino más por obligación. Pero con el tiempo, o tal vez a veces o sea, es como que nos cegamos por unos minutos, por el enojo, porque, ay, me cae mal que solo a mí me mandan. Pero Todo yo, decían los mayores. Ya llega el punto. Decirle al otro. Ya llega el punto donde nosotros como que reflexionamos a eso y comprendemos y aprendemos a obedecer por amor cuando vemos la situación por la que nuestros papás, nuestra familia, o sea, lo que sea que estemos pasando en nuestro entorno. Entonces, cuando ya vemos esa situación y la comprendemos, entonces ahí es cuando podemos llegar a obedecer por amor, por agradecimiento. Y es que eso es lo que pasa con los que lideran el mundo, que son los primeros que se dan cuenta cómo es que los papás están viviendo y cómo es que lo han logrado. Sí. Ah, sí, No, es cierto. No, Es cierto. Y fíjense que en esa parte, como hermanos mayores, cuando nos damos cuenta, cuando hay una diferencia significativa, unos 5 años, digo yo, ya es como que el mayor le enseña a los menores el porqué. El porqué de las cosas. No, los comprendemos mucho. Los queremos. Sufrimos. Son bromas. Pero sí sucede eso. Cuando ya vemos la situación, entonces aprendemos a obedecer por agradecimiento, porque la verdad que nosotros no vemos, estamos tal vez como hijos, muchas veces estamos en la casa y no vemos los sacrificios que papá y mamá hacen al estar afuera trabajando. O sea, si ellos están aguantando hambre en sus trabajos, ellos se encargan de suplir todas las necesidades en la casa. Y tal vez dirán, ay, es que solo frijoles comemos. Pero bueno, o sea, hay frijolitos para comer. Y por eso sale ahora todos los días a trabajar. Exacto. ¿Y cómo cuesta conseguir los frijolitos ahora? Sí. Y esa es la cuestión. Antes teníamos, sí o no. No se valora. La refri mágica. Mágica. Porque uno de chiquito siempre había la refri, siempre había comida. Ahora que ya uno está grande, bueno, en mi caso. Sabemos cómo se llenaba esa. Sí, ahora la magia. No se encuentra magia. Sí, no se encuentra nada. Ahora ya no hay nada, solo agua pura. Ni refri. Para
¿Para qué refri? Con el clima. Sí, ¿verdad? Ahí te sale el café, dejas el agua ahí afuera y hace que caliente para el café. No, Sí, la se refri la trata de usamos sobrevivir. ahora para meter el agua para que se caliente para podernos bañar. Ajá. Lo pones en la parte de atrás y se Acá se secan las cosas. Antes saquen el agua al sol, va. En diciembre se sacaba el agua al sol para que calientita en la tarde. Para bañarte. Sí. No, qué interesante eso. Me llama también algo la atención en específico con esto de obedecer o de obediencia como tal, porque algunas veces no podemos comprender o entender el trasfondo de las cosas, o desde dónde se viene o desde qué punto se obedece. Por ejemplo, quiero citar el momento en el que estamos hablando con relación a los hermanos, menor, mayor. Creo que muchas veces nosotros como mayores o también como menores, dependiendo del aspecto o de la percepción que lo veamos, debemos de comprender también a papá o a mamá porque es su primera experiencia siendo papás. Ajá. Ustedes En fueron este su caso- experimento y nosotros ya claro. fuimos a la perfección. No, eso de se veras, ve. Eso se ve. Sí, entonces- nos estamos elogiando vos, Chocal. Porque No, te pero das a cuenta- nosotros nos fue un poco más suave entonces. Sí, es verdad. Sí, porque de cierta manera papá, mamá no sabía cómo corregir, algunas veces aprendió a cómo hacer tantas cosas con los hijos. En realidad era su primera experiencia haciéndolo, entonces claramente iba a cometer errores como cualquier ser humano. Y decíamos, no, mi papá lo que tenía que obedecer yo. Y algunas veces renegamos de esa manera, pero no comprendíamos tampoco esa parte, que aún siendo mayores o menores, porque siento yo que también el menor o se intensifica más o se gradúa de cierta manera un poquito más leve, pero también llega a la parte en la que sigue aprendiendo con cada hijo. Siento que es diferente, porque yo no me parezco literalmente a mi hermana, no soy igual en el sentido de emociones, de actitudes, de personalidad, tampoco a mi hermano más pequeño, entonces sí, creo que papá tiene que aprender con cada uno. Porque claramente Chris no es igual que Moito, Moito no es igual que Pablo, Pablo no es igual que Juan, entonces tiene que aprender a cómo tratar con cada uno. Entonces claramente al intentar tratar con cada uno va a cometer muchos errores. Entonces creo que al final ahí es donde podemos empezar a ver la obediencia con gratitud, al darnos cuenta que también papá es un ser humano igual que nosotros, que se está equivocando también como nosotros, y al final nosotros le estamos enseñando cómo debe de educar, ¿Cómo es ser papá? cómo es ser papá. Fíjense que pasó con Chris y con Jota. Por ejemplo, cuando Chris nació, que hasta el espejito le poníamos o el celular para ver si estaba respirando cuando estaba pequeño. No porque naciera mal. Lo que sucede es de que uno en la inexperiencia de ser papá y cada 2 horas, cada 1 hora, cada ratito a ver si está bien el bebé, si está bien. Ahora, Jonathan, Como ansiedad. por gracia de Dios, está vivo. No llega a pasar eso, porque lo que estás diciendo ahí es bastante cierto. Sí. Los papás no saben cómo ser papás, o no sabemos cómo ser papás, y porque no nacimos nosotros con un manual de cómo ser y cómo educarnos. Entonces nuestros papás aprendieron con nosotros, yo estoy aprendiendo con mis hijos, y ahora pues yo comprendo y obedezco y entiendo por amor cómo es la situación. ¿Cómo le costaba a papá corregir muchas Sí, veces? y el aqueo de que algún día vas a hacer, me vas a entender, papá. Entonces, ya lo entendí, vamos ya, porque sí es verdad. Y ahora ya obedezco más por amor, pero sucede una cosa también, mucha. Algo que nos pasaba, y eso nos pasaba a Moy y a mí normalmente, más a Moy, cuando mi mamá le decía, no vayas, y Moy iba, se accidentaba en la moto. Entonces es algo bien complicado, porque la verdad es de que si nosotros desobedecemos, estamos hablando de la obediencia, pero cuando estamos hablando de la desobediencia hay mucha consecuencia, porque papá y mamá nos lo dicen por la experiencia desde su punto de vista de cómo lo vivieron. Él te lo dije, va. Ay, sí, vos, Te sí. lo dije. Sí, Te lo te dije. lo dije. Y ¿Te lo dije o no te lo dije? Cabal. ¿Te lo dije o no te lo dije? Que te ibas a caer. ¿Y te lo dijeron alguna vez? Sí. Un ¿Y, montón. y cómo te sentiste con eso? Uy. Fue una experiencia. Fue una experiencia despampanante. Nosotros teníamos una bicicleta ahí en la casa, Ajá. pero ya mi hermana Híjole. ya la había usado. O sea, la bicicleta ya estaba. Las Por llantas acabar, no eran de aire. Las llantas no eran de aire, no que eran de hierro. como de esponja. Ah, ¿Nunca ya. tuvieron esas? Sí. Va. Y la bicicleta no tenía frenos.
con los pedales se hacían para atrás y frenaban. Ah, esas eran chileras. Ajá. Freno Coster. Sí, Ah, el no, asunto sí, que sí. algún día se nos ocurrió, salir a dar una vuelta, ¿va? Que no era normal en nosotros, porque siempre nos manteníamos cerca de la casa. Entonces, nos vamos ese día y hay una bajada, la bajada del Tigre, le dicen allá donde yo vivo, que es yo creo que la más empinada de ahí de donde nosotros vivimos. Del mundo, creo que iba a decir. Ajá. Del mundo mundial. Y todos, yo miré que todos agarraron los tres viada para abajo, pues. Y Yo también. cuando le pedí permiso a mi mamá, tené cuidado porque te vas a caer, me dijo. Esa bicicleta No, hombre, mamá, no pasa no andaba. nada. No, hombre, ahí con los patojos voy. Y mis primos son más Los grandes patojos que. iban a hacer el Igual que freno. era Sí. chiquito, que dale. Sí, bueno, se tiran los primeros, los chiquitos primero, dijeron. Ay, Dios. Y nos tiraron a nosotros y yo me voy en la bicicleta, ustedes. Y qué casualidad que habían piedras. Era cemento, pero cemento con piedra. Entonces brinca. Y en la brincadera la cadena ya estaba estirada. Hijo de Y vida. se zafa la cadena. ¿Y cómo Ya no se frena. frena Ya no tenía ahí? freno. Sí, ¿Con los pies? frenos. No, frené con los codos. Con los codos frené. Y yo llegué, ustedes, así. Va a parar a San José de la Arada. Y yo llegué con el codo así, va llorando. Y los patojos solo. Tía, Se cayó. se cayó Donald. Se cayó, papá. Nos vamos Sí, para como nuestras que casas. Y él solito fue. dice, ay, hijito, ¿te lo dije o no te lo dije? Ay, Salió la Dios. frase, va. Usted, yo pasé como 2 días yendo a la iglesia agarrado así del cuello porque no podía al estirar el brazo se achuruca el codo, entonces Qué dolor. Y el raspón ahí, güey. Y el Pero raspón ahí, sobre ustedes. eso los papás hacían algo, ¿sí o no? Que decían, bueno, me desobedeciste Te aguantas. y hoy te aguantas. Te aguantas. Y te corregían, todavía te daban tus partes nalgadas por no haber hecho caso. En vez de dar gracias a Dios que llegaron vivos. Sí, a mí me pasó eso, muchacha. Con la bicicleta me pasó un montón de cosas. pero es que yo siento que pegaban después de hacer alguna travesura y que a uno le pasara algo malo, porque hubo gente que digamos se caía, se quebraba un brazo y después de que todavía llegaban con el brazo quebrado, todavía iban Las nalgaditas. las nalgadas y todo eso. Y yo siento que lo Es hacía. para que se le vaya el susto al papá. Yo siento que era la mejor forma de Te voy a pegar aprender. para que llores de verdad. Yo siento que era la mejor forma de aprender, porque cuando hay un impacto uno aprende, ustedes. Y vaya impactos que le dan. Una buena impactación, digamos. Bueno, esto está buenísimo. Te lo dije, ¿no? Te lo dije. Vamos a irnos con más música. Ya continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, con este tema: obediencia igual a amor. Y sobre todo, también puedes comunicarte con nosotros al 4215 8766. Ya volvemos. Entre tantos medios de comunicación, nos has elegido como tu radio alternativa. Gracias por tu preferencia. Alternativa 107.1. Tu compañía perfecta. El mundo está lleno de tentaciones. Las encuentras en el día a día. Pone a prueba tu discernimiento, dominio propio y sabiduría. Pero sobre todo recuerda esto: cada tentación es una oportunidad para decirle a Dios: te amo más que a mis propios deseos. 107.1 FM. Te conecta con Dios. Estamos de regreso en el programa Sin Miedo al Éxito, hablando un temazo. Hoy sí tocó temazo, como todos los miércoles. Masaza. Hablando de la obediencia, igual amor. ¿Ha tenido usted que obedecer en alguna circunstancia difícil? ¿Ha tenido que obedecer tal vez por amor? ¿Ha tenido que obedecer tal vez por lograr algo? Puede escribirnoslo ahí en WhatsApp
al número 4215-8766, mandarnos una nota de voz, llamarnos o escribirlo. Y aquí Yair se va a encargar de confesar. De narrarlo. La confesión. ¿Cómo narrarías una historia, Yair? Depende de cómo sea la historia, Sí. si es de sufrimiento, si es de esta... Érase una vez. Ajá. Y Había dice- una vez. Había una vez un pequeño niño que se encontraba en las cercanías del río Tacó. Ay, juela. Con ese sentimiento Continuará. Yair va a narrar su historia. Su historia. Qué importante que la gente comparta sus anécdotas Sí. que tienen. Pues hablando un poco de obediencia, nosotros, como les comenté, para nosotros era como algo difícil salir lejos de casa, ¿verdad? Mis papás se encargaron como de no juntarnos con personas con patojos muy grandes para que no fueran mala influencia para nosotros, y hasta ahora yo agradezco eso que mi papá tuvieron conmigo. Tuvimos que obedecer y quedarnos siempre cerca. Entonces siempre cerca de la casa había unos tamarindos, unos palos de tamarindo, y entonces ahí nosotros, para esos tamarindos eran la nave espacial, el escondite, Ajá. el estadio de fútbol. Y en lo del estadio de fútbol les digo porque La pista de carros, todo. la pista de carros era todo. Pero para jugar fútbol, ¿verdad? Como no nos gustaba jugar así debajo del sol, nosotros nos tocaba que limpiar. Todo el tamarindal. Entonces, limpiamos todo el tamarindo, quitábamos la piedra hasta que dejábamos la pura tierrita, ¿verdad? Ajá. Y se armaba el campo de fútbol, ¿ve? Entonces las mamás de todos los compañeros decían: si los mandáramos a limpiar ese terreno, no lo limpian. Cabal. Pero como lo van a usar. pero como les conviene, ahí sí lo limpian. Como que aquí necesitan jugar, ahí sí va, decían. Entonces se me venía la pregunta a mí, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Qué reacción tenemos? ¿Reaccionamos igual a todo? Porque en nuestro caso, pues limpiamos por amor a jugar fútbol, ¿verdad? A jugar cualquier pista de carros o algo así, pero no sé ustedes qué opinan de... Fíjate que muchas veces se obedece por la instrucción que se te da y uno se la cree. Yo ahorita que estabas contando eso, yo me fui también a mi infancia, y ahí sí todavía era blanco y negro todo, muchachos. Pues me recuerdo que mi papá salió de viaje y siempre nos decía, salió del país a abrir una obra en otro país, y nos dijo: ustedes son los encargados de su mamá. Cada vez que salgan a la calle, ustedes van a ir cuidándola. Uno se va a ir adelante, otro se va a ir atrás, otro se va a ir a un lado y otro se va a ir al otro lado. Ay, yo era el peleonero que ibas atrás. Que no fueran a hacer nada, porque yo era el que iba a guardaespaldas, ¿no, muchacho? Pero así era, nos mandaban, y yo me la creía en la instrucción de mi papá. Me la sentía como guardaespaldas, tanto que nosotros fuimos tan unidos que una vez jugando en unos columpios, Moy era el más grande y tenía 12 o 11 años. O sea, yo tenía como unos 8 años y mi hermano pequeño tenía como 7 o 6. Y un muchacho ya como 18 años, se puso en contra de nosotros. Y vino este muchacho y comenzó a agarrar a Moy así como las peleas de antes, de verdad, cuando no existía el bullying. O sea, cuando ¿Cómo así? como que crecimos en la calle. Y lo agarró del cuello. Ay, no, hubieran visto las 3 pulguitas ahí brincando. Las tortuganillas. Entre los trajados. No, de verdad que nosotros en ese entonces éramos las tortugas ninja. Ajá, es que era muy de moda en esos tiempos las tortugas ninja. Sí, Donatello, ¿cómo se me olvidaron los nombres ya? Miguel Ángel, Donatello y se me fue el otro, que nos escriban al 42 15 87 66. Rafael. Y había el otro que era Splinter, como no alcanzaba. O era Splinter o era la niña. ¿El maestro cómo se llama? Sí, el maestro era Splinter. Splinter. Ajá. Sí. Entonces, nos tocó que defender a Moy. O sea, entre los 4 nos peleamos con el tipo de 18 años.
Y el Moyer tenía 12 años y ay, miran las pulguitas, mucha Pablo y yo encima pegando y agarrábamos Vos de piedras los y le brazos, pegamos. de los pies, yo del pelo. Pero era la instrucción. Tiro piedra. Dice. Ajá. Era la instrucción de obediencia por amor, pero nosotros no la creíamos. Por eso cuando lo que estabas preguntando, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y será que reaccionamos de igual forma ante todo? No siempre. En algunas nos creemos realmente lo que tenemos que hacer. En esa ocasión yo lo obedecía y siempre hemos sido muy, muy unidos. Si a todos nos caía al mismo tiempo era porque mi papá decía, ustedes no se van a quemar entre ustedes. Aunque uno de ustedes haya sido, no se van a quemar. Entonces a todos les va a caer igual. Entonces a todos nos caía igual. Hay un hermano que está en Estados Unidos ahora, pero siempre que él me mira, cuando tiene la oportunidad de verme, ya sea por una videollamada o cuando estaba aquí, siempre me decía, ¿cómo dijo? Hasta que nos muramos, ¿verdad? Me decía, ajá, pero es esa era una frase de mi mamá, porque nosotros nos poníamos a jugar, ¿cómo se llama? Bate le decíamos nosotros, que la pelota se tiraba con la mano y si la agarraban por el aire, ponchado, sí. Ponchado como el base, pero como el base, pero callejero. A lo callejero. Entonces, nosotros somos como ahí en la familia, como unos 12 primos, tal vez. Hasta que se mueran. Así No. con la expresión, No, hasta que nos muramos. No. Jugábamos bate, pero se ponía tan bueno aquello. Y entonces, pero nos poníamos a jugar de las 6:30 en adelante. Y mi mamá a las 7, más que era miembro del concilio, ¡Hijuela! a las 7 salía a la puerta y decía, Donald, Cecia, que es mi hermana, ya es hora. Y le decía yo, mamá, es que nosotros solo culto y culto y culto. ¿Cuándo vamos a dejar de ir al culto? Y el que me decía así, iba pasando cabal cuando esa frase. Solo culto y culto, ¿cuándo vamos a dejar de ir al culto? Hasta que nos muramos, hijo, me dijo mi mamá. Ay. Ahí está la frase. Y entonces, ahí está la frase. Entonces, cuando uno iba todo enojado a la iglesia, pues No quería. realmente no. Ahora sabemos que, ir a la iglesia para mí es algo, es una bendición, ajá. Y más que nos enseñaron a servir desde pequeños, pero en ese tiempo tocaba obedecer. Solo culto. Solo culto y es culto. cierto, yo lo viví con Pablo cuando, imagínense, un miércoles de ceniza tirando agua por las esquinas y mi papá en culto, ¿verdad? Mi papá en culto y nos escapamos con Pablo a la esquina a tirar bolsazos de agua En medio culto. y en medio oculto y el pastor dijo, permítanme, hermanos, no puedo seguir predicando si no vivo la palabra, dijo, y nos fue a traer a los dos. Y todos mojados, bien cinchaseados hasta el frente, sentados ahí en la primera fila. Puro culto. Hasta que nos muramos, ¿no? Hasta que nos muramos, sí. Pero ¿cómo cobra sentido? Ahora la cobra frase? sentido, ahora uno lo entiende, y como lo que estabas preguntando, cómo reaccionamos y ahora cómo reaccionaríamos, pues. Sí, ajá, por eso. Yo tengo una experiencia no similar, pero algo parecido. No así literal, es semejante a. Me llama la atención eso de cómo actuamos o cuál es nuestra cara, porque a mis papás, no, mejor dicho, creo en lo que yo tengo conciencia, no le echo una cara así. Cuando se trata de veces no le echo mala cara. Híjole. Pero ojo a esto, pero nunca les he hecho una mala cara, nunca. Pero cuando se trata de mi hermana, sí. Pues si vas, por ejemplo, yo le pido un favor, que ella me haga algo y ya está haciéndome caras que no, que yo no quiero, que no sé qué. Si vas a hacerlo con esa cara, no me das nada mejor. Los favores no me los estarás haciendo así, le digo. Ajá, igual cuando ella me pide un favor, yo así, no, hombre, ya venís a molestar otra vez, le digo. Ajá, entonces yo sí, y ella también a mí, nos hemos hecho mutuamente caras como tal. Y esto me lleva a relacionarlo de algo bien importante, porque muchos consideramos que cuando hacemos caras o tenemos una mala actitud, valga la redundancia, no estamos teniendo como que de cierta manera haciendo algo de una manera con agradecimiento, con amor, con el corazón. Pero al final creo que cuando es esa relación entre hermanos, al final sí lo estás haciendo con amor. Como no han escuchado esa frase que dice, mira, cuando tu hermano te pide un vaso de agua y le decís que no, pero fácilmente sabes que le puedes dar un riñón si lo necesitara, sí, pero un vaso de agua no, pero un vaso de agua no. Entonces, algo así. Entonces, no, que se puede ser, pero si necesita un riñón, sabes que se lo das. Entonces creo que ha pasado en ese punto, y creo que muchas veces
no sé qué piensan ustedes, si las caras, las reacciones del momento van a determinar con lo que nosotros, con la actitud que nosotros hacemos el favor. Muchas veces me ha pasado de que en ese momento, por el enojo, por la euforia, por la adrenalina, hacía caras o me molestaba o me enojaba, pero al final yo comprendía y mientras iba caminando hacia el favor entendía y ya regresaba mejor a la casa, ya no regresaba renegando ni enojado, pero ya me esperaba el cinchazo, pero que ya regresara bien, pero siempre lo hacía en el camino como que algo me reconfortaba en el corazón y terminaba haciéndolo de buena manera. Pero piensan ustedes que aunque tengamos una primera reacción mala, siempre estamos haciendo el favor de una manera inequívoca o nos estamos equivocando? Yo creo que depende mucho de cuando sabemos a quién estamos sirviendo o a quién estamos obedeciendo, porque si es mi hermano quien me pidió, digamos, algún favor, o sea, en el fondo pues yo lo quiero y todo, tal pero vez lejos. También tal vez voy a hacer caras en el momento, pero al final lo hago de corazón porque para mí él es una persona muy importante. Lo mismo sucede si mis papás me dicen, me mandan a hacer algo, me piden un favor. Tal vez no estoy como que con la mejor gana de hacer el favor en el momento por diversas cosas, o venimos de la universidad, o acabamos de entrar del colegio, o no nos fue bien en un examen, o lo que sea. El detalle es de que en el fondo, pues ellos son importantes para mí, ¿verdad? Y les voy a hacer el favor, aunque no con la mejor actitud tal vez en el momento, pero en mi corazón yo los amo. Y por amor a ellos. En el fondo de tus hermanos. Ahorita es con mis papás. Sí. Ajá. Entonces, en el fondo está ese amor, y a través de ese amor es de que al final pienso que eso es como que lo que cuenta, qué es lo que hay en nuestro corazón hacia esa persona. Yo lo enfoco mucho, por ejemplo, con Dios. O sea, cuando yo sé que estoy sirviendo a Dios, o que fue Dios quien me envió para tal tarea, o sea, yo sé a quién sirvo, y por obediencia a todo lo que, en agradecimiento, ahí vamos a lo que estuvimos mencionando en la locución pasada, que en agradecimiento a todas esas bondades que Dios ha tenido conmigo, yo voy a obedecer, que quizás es como que en el momento así como que a regañadientes, no quiero ir al culto, tanto culto, pero hasta que no muramos. Hasta que no muramos. Pero sabemos que, o sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros, y en agradecimiento, y sabemos que Él nos ama, entonces es como que por agradecimiento a todo lo que Él ha sido, pues yo voy a obedecer con amor. Sí. Y obviamente, aunque no tenga la mejor cara en el rato, o sea, en mi corazón sí existe una actitud de querer darle lo mejor, ¿verdad? Fíjense que ahorita que estaban hablando de hacer las cosas de esa manera, venía a mi mente otro que lo voy a contar con esta anécdota. Okay. Había una persona que estaba acostado, y la mamá le decía: hijo, ve al culto hasta que te muere. Levántate, ve a la iglesia, le dijo. Y él dijo: mira, mamá, yo no quiero ir hoy, le dijo. No, hijo, por favor, es importante que vayas a la iglesia, le dijo. Mire, mamá, le voy a dar 3 razones por las que yo no quiero ir a la iglesia, le dijo. La primera, le dijo: yo creo que a mí me caen mal los hermanos, y yo creo que les caigo mal. La segunda, a mí me caen mal todos los chismes que se manejan dentro de la iglesia. La tercera, es que hoy es domingo y yo quiero descansar, le dijo. Ok, hijo, le dijo. Le voy a dar 3 razones por las que usted tiene que ir a la iglesia, le dijo. La primera, hoy es domingo, día del Señor. La segunda, son las 10 de la mañana y usted está acostado todavía. Y la tercera, usted es el pastor, hombre, le va. Entonces, vamos a que muchas veces
Esto que pasa es que los pastores también, como padres espirituales, que algunos así lo mencionan, también viven eso de que Tienen tienen que hacerlo por amor. Y voy a eso que estábamos hablando, que muchas veces obedecemos por amor y vamos a hacer las cosas Que tal vez nuestros ánimos en ese momento no están al 100. Pero quería decir con esa anécdota. No, creo que muchas veces eso mismo que mencionabas al final determina mucho nuestra forma de obedecer y determina el concepto de obediencia como tal. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Síguenos en todas las redes sociales. Alternativa 107.1 FM. Inspirando la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa. Alternativa te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Radio Alternativa. Estamos en tu Y programa yo. Sin Miedo al Éxito, y de verdad que nos la estamos pasando muy bien. Mucha, de Al verdad. llegue, dicen por ahí. ¿no? Ajá. Al llegue. Al llegue. Algo que nos ha estado pasando bastante en esta ¿Cómo estás, noche. Cris? Bien, gracias a Dios. Bien. Y es como bien por la gracia de Dios. Bien, por la gracia de Dios. Súper, dicen ahora. Súper, hermano. Ajá, sí, súper. Haga súper. No lo he cachado, perdón. Reaccioné tarde. Pues algo que nos pasa, muchachos, hemos estado hablando sobre la obediencia basada en el amor, o la obediencia basada en la conveniencia, o la obediencia, cómo es que la hemos vivido nosotros desde nuestra infancia y en la actualidad. Y la verdad es que algo tan interesante es que nosotros muchas veces hemos sacrificado algo por obedecer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, yo al ya ser papá, yo sacrifiqué mucho de mi vida profesional, mucho de mi vida, hablemos de libertades que uno podía tener, como ir a jugar fútbol y que me lastimé la rodilla y por eso me engordé y todo, ¿verdad? Pero es verdad que sí. Por eso no llegué a las grandes ligas. Por eso no llegué. Entonces lo hacemos por amor, pero hacemos las cosas por amor. Pero en algunas ocasiones también nos pasa hasta con nuestros hermanos. Anda y le compartís a tu hermano. Y uno, Esa, sí. No, hombre. Anda, trajimos helado, desperta a tu hermano y que venga a comer helado. Y no, hombre, si se despierta, como menos. O sea, y peor si es un helado pequeño. Entonces uno, a veces con el hermano con el que hacemos caras, nos toca que irle a hablar y nosotros sacrificamos algo, ¿verdad? Para poder, o no les ha pasado a ustedes, y con esta quiero preguntarles, ¿no les ha pasado? Papá o mamá, ¿me das permiso para ir a? Y le dicen, sí, anda, pero llévate a tu hermanita. Y lo dije a tu hermanita porque ya iba a haber pasado. O llévate a tu hermanito. Y uno, no, yo no quiero llevarme a mi hermano, ¿ah? Es que lo que pasa es que vamos a jugar cosas de niños más grandes, decíamos que no éramos pequeños. No, pero llévate a tu hermanito. Y yo, ala, no. Entonces realmente nos ha pasado. Pero también esto nos lleva a que existen varias recompensas al obedecer por amor. Por ejemplo, lo que yo les estaba comentando, hay algo que se llama mucha lealtad entre nosotros como hermanos. Ahora realmente lo que le pasa a uno, le pasa a todos, ¿va? Y eso yo creo que lo tenemos todos. Ay, se metieron con el Ramírez. Y ahí van todos. Ay, se metieron con el Méndez. Se metieron con... ¿Cuál es su apellido? Lemus. Ay, Dios santo. Y la tierra de los Lemos. Híjole. Cosa seria. Cosa seria. Se metieron con los Tobar. Entonces, realmente, muchas veces nosotros sacrificamos cosas por amor, pero también tenemos recompensa, y algo que se llama lealtad también es parte de poder hacer, de tener esa recompensa de haber hecho algo o sacrificado algo por amor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo han vivido? ¿Sentimos más satisfacción al obedecer o al desobedecer? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué sienten ustedes? Yo cuando sentía satisfacción al obedecer, era cuando me llegaban a buscar que fuera a dejar algo. Como los papás o los tíos siempre estaban ocupados.
Y a mí me llegaban a buscar, mira, decirle a Don Alcito, decía que si no me va a dejar por ejemplo, las tortillas allá donde fulano de tal, donde don fulano. Y entonces le voy a dar 2 quetzales. Yo tenía mi coquita ganada para la tarde. Después de la chamusca. Sí, yo voy. Y se iba uno. Y aunque estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, pero por los 2 quetzales, uno se iba, ¿verdad? Que antes 2 quetzales sí costaba una coca, había mucha. Sí. La mini cocoy. Pero y eso no hace mucho que cambió. No, ahora con los quetzales compramos no vayan a creer que estamos hablando de tiempo blanco atrás, no, hace unos 2 años. Los tiempos te ubico. No, ya fue hace rato, ya te pegué el sol, Don Nelson. No, estoy patojo. Me quité la barba, digo. Con 2 fichas de 25, aclaramos hoy. Sí, y en eso de, bueno, yo también tuve muchas experiencias con respecto a los sacrificios por obediencia. Cuando mis papás se separaron, yo me quedé apoyando en la casa, en cuidar a mi hermano. Entonces, cuando yo fui creciendo, o sea, mientras más crecía, era como que más responsabilidades obtenía. Y como era la mayor, ¿verdad? Ajá, entonces, sí, pues. Recuerdo de que a veces yo iba por las tortillas, vivía cerca la señora de las tortillas, entonces yo pasaba a la casa de mi abuela para ver si ella también quería que le trajera tortillas de paso. Entonces yo iba, llegaba a la casa y todo eso era así como que de correr, en cuestión de 15 minutos venía porque tenía que alistarme para ir al colegio. Claro. Entonces era así de correr y sacrifiqué muchas cosas. En ese entonces yo tal vez no lo entendía del todo porque yo decía, pero, o sea, yo no tendría por qué estar pasando esto, a veces le echaba la culpa a mis papás y un montón de cosas. Todo fue a lo que yo comentaba anteriormente, de que cuando nosotros aprendemos a ver la situación un poco más de cerca, es como que tomamos conciencia de esos sacrificios y ahí es a donde vamos con la obediencia que es igual al amor, ¿verdad? Porque por amor a mi hermano, por amor a mi papá, que no lo queremos, va, pero ajá. sí, así. Que al final va a sacrificar como tal. No, Sí. pero por amor a mi familia fue que yo aprendí a obedecer y aunque tal vez no estuviera de acuerdo en su momento con algunas cosas, pues me tocó obedecer. Y ahora pues lo veo de la manera en que, bueno, fue por amor, fue lo que tuve que vivir en ese momento y por amor a ello es que tuve que hacer todas estas cosas. Y allí cuando nosotros obedecemos, aun cuando no nos damos cuenta, aun cuando decimos, es que solo por hacerlo, ¿va? Pero cuando nosotros obedecemos, yo creo que uno siente mucha satisfacción. O sea, al final o sea, mi hermano comió, las conclusiones en ese momento, mi hermano comió, ya se fue al colegio, eso, lo otro. Esa era como que la satisfacción del momento. Pero ahora lo veo, tal vez por el pasar de los años, ya con más madurez y todo, pues ya la satisfacción que siento es diferente. Pero cuando obedecemos por amor, cuando obedecemos por amor, siempre va a haber satisfacción. Entonces siempre va a haber más satisfacción cuando obedecemos que cuando desobedecemos, porque cuando desobedecemos obtenemos la satisfacción en el ratito, pero al ratito también vienen las consecuencias de Fíjate haber que ahorita me desobedecido. estaba recordando de algo. Nosotros en todos hemos vivido etapas muy duras, ¿va, mucha? Donde uno a veces la refri no tiene nada, solo agua, o a veces no tenemos ni la refri, ¿va, mucha? Entonces hubo una ocasión donde nosotros fuimos a hacer ayuno casi que force obligatorio. O sea, era la obediencia que nosotros teníamos que hacer, porque mucha, oye, ayuno, declaremos ayuno, y nosotros, pero si no comimos bien anoche, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a aguantar? Y nos íbamos a orar a la iglesia y no teníamos en nada, y mis papás bien preocupados en aquel entonces. Ahora uno ya como papá o como adulto ya entiende esa parte del no tener y que tener responsabilidades. Y viene y había un patojo que obedeció, pero él obedeció renegado, ¿va?
porque nosotros estábamos en la iglesia orando y mi mamá dijo, bueno, ya declaremos que levantamos el ayuno, porque vamos a ver qué hacemos, vamos a tener que ir a pedir fiado a la tienda o algo. Y que sí, afuera de la iglesia había un patojito, pero él obedeció por renegado. Aquí mandó mi mamá una olla de sopa que nos sobró en la casa, dijo. Así. Y no era sobra. La mamá había dicho, yo quiero hacer caldo de pollo, y metió 2 pollos, o sea, 2 gallinas, caldo de gallina, y 2 gallinas iban ahí. Y fue tan delicioso, pero él así como que él obedeció renegado, pero obedeció. Al cabo del tiempo, cuando nosotros le contamos a él, vos te acordás que esto, lo mismo que estás diciendo, la satisfacción posterior ya es diferente a la del momento, porque él dijo, aquí les traje lo que sobró, que dice mamá que le sobró, y eso no era cierto. Y uno así como... Sí, y él porque estaba renegando, así como que... Y se lo llevé. Y la cuestión es que cuando nosotros se lo contamos al cabo del tiempo, o no, a él se compungió, porque dijo, es que de verdad, qué satisfacción el haber obedecido en aquel entonces a mi mamá y poder haber hecho eso, aunque renegado, pero queda ahora más satisfacción en el posterior tiempo que nunca lo hubiera hecho, o sea, nunca hubiera tenido eso. Y el obedecer a la palabra también trae como consecuencias buenas, ¿verdad? Trae su retribución buena. Ajá, porque, por ejemplo, decían que hablaban de un pastor, ¿verdad? Y decían, ay, es que pobre pastor, que no tiene para comer. Y siempre decía el pastor de la iglesia que estaba entonces, el pastor que estaba entonces a la iglesia que yo voy, decía, él no come porque no obedece a la palabra de visitar, orar por los enfermos, ir a salir. Y yo escuchaba esa frase, ¿cómo es ahí? O sea, solo por salir a visitar uno va a obtener comida, o cómo es. Y el año pasado la bíblica estábamos trabajando con Ictus, y la bíblica que estaba ahí en la iglesia dijo, hey, vamos a visitar, y nos llevó con los patojos a visitar. Y a cada casa que llegábamos decían, miren, la primera casa que llegamos, acabo de sacar el queso, dijo la mujer, y estaba torteando, vengan, y nos dio 3 tortillas, con 3 tortillas, va, nos dio 3 tortillas con queso y nos llevó una coca, y comimos, ¿verdad? Gracias. Va, pues oramos por ella, leímos, el esposo no es evangélico, le hablamos de Dios y nos fuimos a otra casa. Ay, qué alegre que vinieron, dijo. Miren, acabo de terminar de hacer pan de maíz. Ay, no. Y nos dio pan de maíz. Qué rico. Y nos sacó fresco. Y nos comimos eso. Y después, la siguiente casa que visitamos, dijo, ay, qué bueno que vinieron, dijo. No había prendido el aire acondicionado, por el calor, va, ya eran como las 11. No había prendido el aire acondicionado porque solita yo aquí, dijo. Y lo prendió el aire acondicionado y dijo, miren, ayer terminé de hacer un coctelito y yo triste estaba que solo yo, ¿cómo le voy a hacer para terminar? Me lo dijo. Y miren, yo lo mandó a ustedes, dijo. Terminamos llenos ese día al obedecer al llamado de Dios, ¿verdad? De ir y mantenernos como... Y es que es bíblico, como lo decís, porque dice la palabra de Dios que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, no está hablando de pocas cosas, está hablando de todo lo demás, eso será añadido. Eso quiere decir de que si tú tienes problemas y buscas el reino de Dios y su justicia, buscas hacer su voluntad, buscas hacerlo con obediencia, entonces todo lo demás Él se va a encargar. Él se va a encargar de la salud, Él se va a encargar de los recursos, Él se va a encargar de todo lo que necesitamos nosotros día con día. Y esa es la obediencia que más vale como que escuchar que hacer. Sí. O sea, sí está bien obviamente obedecer a nuestros papás, poder tratar de dar lo mejor con nuestra familia, pero obedecer, aprender a amar, a obedecer a Dios, eso creo que esa es nuestra meta. El poder aprender a escuchar la voz de Dios,
aprender a amarlo a través de nuestra obediencia. Y creo que desde allí se desprenden muchas, independientemente de las bendiciones, porque hay bendiciones, hay promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero va más allá. Es decir, esa satisfacción que podemos tener a acercarnos confiadamente delante de Dios, porque hemos sido obedientes, porque le hemos amado, y por eso es que nosotros queremos estar cerca de Él. Pero también hay algunas obediencias por conveniencia, ¿verdad, mucha? Porque sí. Yo voy a hacer las cosas porque voy a obtener algún beneficio. Y a veces hay un interés, a eso se le llama interés oculto. Que si yo me llevo bien con Yair, por ejemplo, pero yo sé que a Yair le gusta comer helado, si después de que terminemos el programa nos va a invitar un helado, entonces yo me voy a acercar a él y me voy a ir a comer el helado, porque como tenemos un nuevo amigo con un nuevo corte de pelo, y entonces entonces va a ser mi conveniencia de estar cercano a la persona y hacer las cosas no por amor, sino por conveniencia, y eso no está bien. Entonces, muchas veces hay que hacerlo de corazón sin esperar una retribución. Sí. Y es ahí donde Dios se encarga de hacer todo lo demás. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, dice el Señor, como para el Señor. Como para el Señor. Y también habla sobre que tu mano izquierda no sepa, o tu mano derecha que no sepa lo que hace tu izquierda, y viceversa, pues. Que se quede ahí, entre tú y Dios. O sea, el helado ya lo tenemos, vamos, pero no vamos a decirle nada a aquellos. Tranquilos, que no panda el cúnico. Dios los está viendo. Dios los ve. Ya que es cúnico, mucha. No sé. Repetición. ¿Será? No sé. Sí, cúnico. Ajá. Es que el Patojo no sabe, no vio Chabelo, crecí viendo eso, porque en la casa no había películas de muerte. Solo había películas de Capulina, ajá, Cantinflas, La India María, El Chavo del Ocho, Chespirito. Vaya, ¿y qué es cúnico entonces? Que nos lo digan al 4215-8766, que lo googleen. Si usted ha sido fan del Chapulín Colorado. No contaban. Pues sí, y eso, y si lo miramos en la televisión también, el Chavo del Ocho. No, es que ese era el como... ¿Cómo les puedo explicar? Frase. Era lo especial del Chapulín, que no se recuerdan que decía las palabras al revés. Los dichos, los refranes. Ajá. Entonces dice que no panda el cúnico. Era que no cunda el pánico. Por eso, esa era la frase verdadera. Que no cunda el pánico. O sea, que tranquilos todos, ¿verdad? Tranquilos. ¿Cuántos años después, mucha? 25. Que no, 25, sí, como 28 tengo yo. No, yo tengo 30 y siempre, mucha. Nos explicaste hoy, Donaldson. Llevo 3 aprendizajes tuyos. Sí. Hasta la muerte. Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Sí. Llevo el otro no se puede decir. No. ¿Te lo dije o no te lo dije? Él te lo dije, no te lo dije. Y que no pande el cúnico. Que no cunda el pánico. Qué bueno que aprendí. No, bueno, creo que esto evidencia de diferentes formas nuestra manera de poder. Árbol que nace torcido se lo lleva a la corriente. No, bueno, todos recordando a Roberto Gómez Bolaños. Sí. No, era buenísimo en lo que hacía, y creo que también a través de esto podemos nosotros entender y comprender lo que Dios nos invita a poder obedecer, a poder tener obediencia en diferentes circunstancias, en diferentes ámbitos, aunque muchas veces es difícil de comprender, entender, o muchas veces para nuestra mente humana finita no va a ser posible llegar a los momentos o también trasfondos infinitos que Dios planea y tiene para nosotros, pero lo importante es obedecer en todo momento. Recordemos que en la Biblia se menciona mucho la palabra obediencia, no sé el número, pero se menciona mucho la palabra obediencia y siempre lleva una promesa. Cuando tú obedeces, tú logras algo, y no es con ese fin que lo debes de hacer o con ese fin debes de obedecer, sino que
cuando obedeces, por ejemplo, cuando dice que debemos de honrar a nuestros padres para que nuestros días en esta tierra sean largos y sean muchos. Sí, hay en promesa. otras palabras, hay promesa y nos está diciendo de cierta manera, obedezcan. ¿De qué manera podemos honrar? Amar a nuestros papás Hay una obedeciéndoles. demanda, Hay una demanda y sobre todo recordemos, al final esto no va a ser condicionado, la obediencia no es condicional. Porque si es relacional al amor, de determinada manera va a ser incondicional. Nuestros papás, obedezcamos o no obedezcamos, nunca nos van a dejar de amar. Dios es igual. Si le obedecemos o no lo obedecemos, nunca nos va a dejar de amar. Pero eso sí, van a haber consecuencias. Porque claramente el amor no es condicional. Pero sí tiene consecuencias, sí tiene, de cierta manera, formas que nosotros podamos aprender y también crecer en nuestra manera espiritual. Al final de cuentas, podemos concluir y entender que la mejor forma de poder nosotros amar a Dios y también accionar con amor es obedeciendo, es cediendo a nuestro orgullo, actuando con humildad, siendo íntegros y permitiendo que Él transforme nuestro corazón. Vamos a irnos con más música y al regresar viene el 911, se acerca esta llamada de emergencia que no te puedes perder. Me escribe un amigo. A ver. Tenía ya ratitos de no saber de él y me escribe que le manden un saludo, Josué Vázquez, de aquí de Chiquimula. Josué y Vázquez. dice, yo tratando de hacer dieta y vos mencionando el quesito y las cocas. Nos lo animamos a que siga haciendo dieta y yo estoy en las mismas, decirle, yo estoy en las mismas. Aquí- Lastimosamente no, el quesito a esta hora. No. se puede, el queso. Requesón. Requesón. Ahí está, Ahí está. sí, para la Cambiarlo, queso y requesón. Requesón y ya. Saludos Joshua Vázquez, Josué Vázquez. Josué Vázquez. Bueno, Josué saludos Vázquez. Josué. Y la coca que la cambie por agüita pura. Por agüita pura, sí, todo está en tu mente. Pensá que es coca. Ajá. Pensá que es Pensás coca. coca y ya. Qué rica coca. Y en vez del quesito, lechuga. Haga lechuga. Y solo huele al queso. Saludos, Josué. Saludos. Somos un medio de comunicación para hacer la diferencia en radio. 107.1 FM, Radio Alternativa, con música que ilumina tu vida. ¿Cuál es su emergencia? Auxilio. Necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Qué importante poder hablar de este tema de la obediencia basada en el amor o como una respuesta del amor y la gratitud. La verdad que es mucho más fácil ser desobediente que ser obediente. Si uno dice, no, para mí es bien sencillo ser obediente, la verdad es de que no. Es mucho más fácil por la naturaleza humana, por la naturaleza adámica, venir y ser desobedientes. Esta noche hemos estado hablando de este tema muy importante, hemos estado riéndonos, hemos estado contando anécdotas, experiencias, pero también lo vamos a ver desde la parte espiritual y bíblica. Yo te voy a invitar a que si puedes anotarlo o se te quede, lo que te voy a hablar está en Mateo 21. Mateo 21, versículo 28. Habla sobre dos hijos. Aquí está hablando Jesús sobre dos hijos y dice, ¿qué opinan de esto?, dijo Jesús. ¿Qué voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar. Y él le respondió, sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Entonces pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús le dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas,
entrarán al reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué? Y habla sobre Juan el Bautista y termina hablando de esto, pero yo les voy a hacer más corta la historia, porque ninguno de los dos hizo lo que tenía que hacer. Uno dijo no, se negó y al final lo hizo, pero no por la razón correcta. No lo hizo por obediencia al amor y gratitud. Lo hizo porque ni modo, porque tocaba que hacerlo. Y nos pasa muchas veces, como tal vez te puede pasar como hermano mayor, lo que estábamos hablando hoy, de que cuesta hacerlo, pero lo voy a hacer. Y el otro, sí, voy, y no lo hace. Quiero contarte también otra parte de la historia. Unos 5 capítulos más adelante, en Mateo, estamos hablando ahora de Mateo 26. No sé si te recuerdas cuando Jesús está orando y dice que le dijo a su padre que no pasara sobre él esta copa, si era posible. Habla sobre Mateo 26, versículo 37. Y escucha esto. Jesús vino a Pedro y a Santiago y a Juan y les dijo que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, lo que estoy leyendo es una versión que es versión Telea. Oyen, tal vez no lo van a encontrar literal así en su Biblia y por eso es que habla diferente. Dice, y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Imagínense la preocupación que tenía Jesús en ese momento. Quédense aquí conmigo y miren la instrucción, y no se duerman. ¿Será que Pedro, Santiago y Juan amaban a Jesús? Claro que lo amaban. Y les dijo la instrucción, y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos. Otras versiones dice a un tiro de piedra, o sea, no tan lejos, y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Le dijo, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Estamos viendo dos escenarios. Jesús le dio una instrucción a sus amados discípulos y también estaba hablando sobre obediencia. Quédense aquí y no se duerman. Pero también está diciéndole a Dios, a su papá, que no se haga como yo, que se haga como tú quieres. Y mira lo que pasa, versículo 40 dice, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús hablando con amor y obedeciendo por amor. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras que había orado antes. Y luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo, ¿todavía están dormidos? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que ahí vienen los que me van a entregar. Estaba leyendo esto y estaba hablando sobre el hijo obediente y el hijo desobediente. Y estábamos viendo sobre cómo Jesús estaba diciéndole a Dios que no sea como yo, que sea como tú quieres, en obediencia por amor. Pero les decía a sus discípulos, no se duerman. ¿Y qué sucedía? Se dormían. ¿Será que los discípulos no lo amaban? Sí lo amaban, pero estaban muy cansados, pero no resistían. Entonces es allí lo que te quiero decir esta noche. Cuando tú no resistes y muchas veces desfalleces, igual que los discípulos que se estaban durmiendo, es porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Hoy yo te animo a que entregues todos tus problemas y que tú puedas venir delante de Jesús y que puedas decirle, Señor, como él decía a su papá, que no sea como yo quiero hacerlo. Entiendo que no todo resulta como yo deseo,
pero que se haga como sea tu voluntad y vive una vida conforme a lo que le agrada a Dios. Hoy es tu oportunidad. Si lo haces con las fuerzas que le estaban haciendo los discípulos, no lo vas a lograr. Y si lo haces como aquellos hijos que dicen, sí, lo voy a hacer, pero no lo haces, entonces no estás obedeciendo. Si lo estás haciendo con tus propias fuerzas, hoy yo te animo a que donde estés, estás en tu carro, estás en tu casa, estás estudiando, estás con un libro, estás con la Biblia en ese momento que te di estas citas, Mateo 21 y Mateo 26. Y que vengas y que realmente le digas al Señor, no quiero que sean mis fuerzas, quiero obedecerte y quiero obedecerte por amor, quiero obedecerte por gratitud, quiero obedecerte como el resultado de lo que yo estoy tan agradecido por lo que tú haces por mí. Hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te entrego mi corazón. Hoy yo te entrego mis fuerzas. Hoy yo te entrego todos mis problemas. Imagínate qué bello poder entregar tus problemas al Señor. Hazlo y dile eso. Entrego mis problemas, Señor, delante de ti. Hoy yo te entrego todas mis preocupaciones. Hoy yo te entrego todos los problemas económicos, de salud. Y quiero ser llamado tu hijo, no por conveniencia, sino por gratitud. Y quiero orar por ti y decir, Señor, bendice a tus hijos. Bendice a todos los que están escuchando este momento la radio. Y si este programa queda grabado y que si se pueda compartir en algún otro momento, Señor, bendice a todo radio escucha que está recibiendo esta palabra. Señor, queremos aprender a obedecerte por amor. Queremos aprenderte a obedecer por gratitud, como el hijo pródigo que regresó y dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado. Y tú nos callas y nos dicen, calla, tú eres mi hijo, mi vida, di por ti. Y cuando habla Dios dice, mi hijo, di por ti. Y te di naciones por ti. Imagínate cuánto vales. Hoy yo te animo a que le digas eso al Señor y hoy yo te bendigo. Y Señor, gracias porque tu palabra también dice que somos tan apreciados para ti, que tú nos amas y nos amas con amor eterno. Hoy, Señor, te agradezco por la oportunidad de poder llegar delante de ti y ser llamado tu hijo. Gracias, Padre. Gracias por amarme y gracias por mostrarme ese amor al dar a tu hijo unigénito, para que hoy yo pueda llegar confiadamente y pueda entender tu palabra. Y gracias por el sacrificio de tu hijo, que aún no queriendo hacerlo o aún no deseando hacerlo porque estaba preocupado, así lo hizo. Gracias por ese ejemplo. En tu nombre, Jesús, hoy quiero seguir tus pasos. Amén y amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. Te presento las aguas más caras del mundo. La primera de ellas con un envase de oro y partículas de oro en su interior, valorada en 6,000 euros la unidad. La segunda de ellas es el agua más pura del mundo, debido a que pasa a diferentes acuíferos llenos de filtros naturales, haciendo que no tenga contacto con mano humana, valorada en 10 euros la unidad. Pero ninguna de ellas se compara al agua que te ofrece Jesús, porque no solamente calma tu sed espiritual, sino que también te da la vida eterna. Juan 4:14. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Alternativa, escucharla es mi pasión. Y luego tenemos, regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Esa es de las voces que salen en acá de feria. Se ha ganado una vacinica de peltre. Lotería, gritar. ¡Lotería! Y
Lotería nos dice adiós. Es momento de despedir. Oh, sí, ya les voy a presentar a mi mejor amigo. Va a ser un gusto para él conocerlos. Pero antes, Gris, gracias por acompañarnos. No, hombre, estuvo buenísimo escuchar las confesiones de Donaldson. Culto. Se lleva 3. Atesórenlas. Atesórenlas, guárdalas, escudriñelas en tu corazón. Átalas. No todas, solo el de la hasta la muerte. Hasta la muerte, sí, esa. Con mi Cristo, vamos hasta la muerte. Bueno, gracias, Chris. Nosotros, lastimosamente, tenemos que decir adiós, pero regresamos. El día viernes nos puede escuchar a partir de las 7 de la noche. Volvemos con más de Sin Miedo al Éxito y también toda la programación de Alternativa que arranca desde las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. Así que no te lo pierdas. Y como se dice comúnmente, si estás por descansar, ten una feliz noche. Si estás por cenar, ten una feliz y agradable cena. Y si estás por desvelarte en asuntos universitarios, laborales, familiares, conyugales, maritales o de cualquier índole, que Dios te ampare. Estuvo contigo, Jair Ramírez, Cris Méndez, Donaldson Lemos y Astrid Tobar. y de esta manera les presento a mi mejor amigo. Él es Don Eloy. Y comúnmente dice: ustedes se quedan. y yo... No, al revés, ustedes se van y yo, ¿cómo es la cosa? Ustedes se quedan, como Así es, dijo ajá, Eloy, y yo me ustedes voy. se quedan y yo me voy. Esto fue ¡Sin miedo al éxito! Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo